Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilmer Cuervo, soy el director nacional del curso de Bioquímica Metabólica y esta es la charla sobre biomoléculas que hace parte de la primera jornada B-Learning que se está desarrollando a nivel nacional. Esta charla es la parte inicial de la jornada, luego de lo cual ustedes van a desarrollar un taller grupal y finalmente van a hacer un quiz individual. Todo el tema que se incluye en esta presentación va a ser parte del examen final del curso. La presentación ya fue enviada a cada uno de los tutores prácticos a nivel nacional, por tanto mi recomendación es que no tomen apuntes, sino que presten atención a la charla y posteriormente, si hay preguntas, habrá atención para todos ustedes por las mediaciones que sean escogidas por cada uno de los SEAT. El mensaje inicial de la charla es que la bioquímica no es algo tan complicado, en realidad es algo sencillo si lo tomamos de manera aplicada a cada una de las carreras que hace parte de este curso de bioquímica. También se hace la aclaración de que lo que vamos a ver en esta charla no es química orgánica ni es química inorgánica, sino que es bioquímica, es una aplicación de todas estas estructuras biomoleculares, ¿cierto?, que interactúan a nivel celular, tisular, a nivel de los órganos y finalmente en el eje que hace parte del interés de nuestro curso, que es el eje suelo-planta-animal. Básicamente esto era lo que nosotros nos enseñaban en bachillerato, una química orgánica, una química inorgánica, pero como les comentaba, nosotros vamos a ver esa interacción, cómo se genera a nivel celular y de qué manera esas biomoléculas se interrelacionan en vías metabólicas para que el funcionamiento de los tejidos animales y vegetales permitan la vida. Sin embargo, en esta charla únicamente vamos a tratar la estructura y la función de las biomoléculas. Las vías metabólicas las vamos a ver en la segunda jornada de B-Learning. La primera biomolécula que vamos a ver son los carbohidratos. Los carbohidratos son unas moléculas no tan complejas como otras que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen una fórmula general, ¿cierto?, que es CnH2nON. Sin embargo, hay unos carbohidratos que se salen de esa norma, pero en general vamos a hablar de carbohidratos como ustedes han visto en libros que también son denominados azúcares. ¿Por qué se denominan azúcares? Porque resulta que los carbohidratos que tienen menos de 10 carbonos generalmente tienen una condición dulce, un sabor dulce, de ahí su nombre. Sin embargo, no todos los carbohidratos son azúcares y eso hay que aclararlo. Hay unos carbohidratos que son simples, por ejemplo la glucosa, que es el principal carbohidrato, tiene 6 carbonos. Nosotros casi siempre, pues nosotros no, yo no soy químico, yo soy zootecnista y hago la aclaración para todos los estudiantes. A nosotros nos enseñaron esto en química orgánica, que la glucosa tiene 6 carbonos y se estructura así, pero en la naturaleza ya está como un anillo, ¿cierto? Entonces ese anillo básicamente se va a comportar de esta manera, así lo vamos a encontrar en la naturaleza, por ejemplo, como celulosa, que es el principal polisacárido que vamos a encontrar en forrajes, o como el almidón, que es el principal carbohidrato que vamos a encontrar en cereales, en granos, en tubérculos, en frutas, ¿cierto?, en la papa, por ejemplo, e incluso en los animales encontramos un carbohidrato muy importante como lo es el glicógeno o glucógeno, que hace parte de el hígado, por ejemplo, y parte del riñón de algunos animales. Miren la manera en que la glucosa se une, este es el caso de la celulosa. Ella se une por medio de un enlace que se llama el enlace beta 1,4 y empieza a formar unas microfibrillas que se enredan entre sí formando fibras de celulosa. La celulosa es el principal polisacárido que hace parte de la pared celular de la célula vegetal. Pero como les comentaba, en la papa también encontramos el almidón. Una particularidad, tanto el almidón como el glucógeno como la celulosa están compuestos de glucosa. Cada uno de estos anillos que ustedes ven acá son glucosas. La diferencia es que se organizan y se unen en enlaces de manera diferente. La quitina, por ejemplo, es un carbohidrato que hace parte del exoesqueleto de algunos insectos. Los lípidos, por su parte, son una biomolécula muy importante para la vida, hacen parte de la gran mayoría de membranas celulares y están compuestos también por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero adicionalmente hay otros elementos que pueden hacer parte de su estructura, como el fósforo y el azufre.
Aquí, por ejemplo, vemos un esquema de un triglicérido. Ahorita vamos a ver de qué se trata un triglicérido. A modo general, se dividen en lípidos simples y complejos. Este es el principal ejemplo de un lípido simple, un ácido graso. Un ácido graso básicamente es una cadena de carbonos unida por enlaces sencillos o por enlaces dobles. Y eso hace que el lípido sea diferente. En este caso vemos esta cadena que está en donde todos los carbones están unidos por enlaces sencillos. Ese tipo de ácido graso se llama ácido graso saturado. Mientras que si en alguno de estas uniones, en una o más uniones, se encuentra un doble enlace, hablamos de ácidos grasos insaturados. Y eso no es solo por la estructura como tal, sino que ese cambio en el doble enlace hace que espacialmente sean diferentes. Y eso incluso hace, por ejemplo, que la grasa que está contenida en un forraje, que tiene una configuración así, sea diferente a la grasa que está contenida, por ejemplo, en la carne de un animal, que es casi siempre saturado. El triglicérido del que yo les hablaba, o también denominado triacilglicerol, se compone por 3 ácidos grasos, por eso su nombre triacil, quiere decir 3 ácidos grasos, que son estos 3 que ustedes ven acá, y un glicerol, que es esta molécula de 3 carbonos, triacilglicerol o triglicérido, es uno de los lípidos más conocidos en la naturaleza. ¿Dónde se encuentra? En forrajes, se encuentra en muy baja cantidad, pero se encuentra en semillas, en granos, pero principalmente está en tejidos animales como en el tejido adiposo de los animales superiores. Tenemos otro ejemplo de lípido simple. Tenemos la fosfatidilcolina, también denominada lecitina. La misma estructura de un triglicérido, solo que en el último carbono tiene pegado una estructura que se llama la colina. La colina se comporta en ocasiones como un aminoácido, pero eso hace parte de la función de esta fosfatidilcolina, que es el transporte de las grasas. Otro fosfolípido, otro lípido es el fosfolípido. El fosfolípido tiene la misma estructura de un triglicérido, solo que en el último terminal tenemos un grupo fosfato. Y eso hace parte de este esquema, ¿cierto? Traduce el grupo fosfato, esta cabeza que ustedes ven aquí, y las 2 colas que ven aquí son estos 2 ácidos grasos. Esto hace parte de la doble membrana fosfolipídica de todas las células animales e incluso de las vegetales. Otro lípido también muy importante es la esfingomielina. La esfingomielina hace parte de una cobertura de los axones de las neuronas, por eso su importancia para la transmisión nerviosa. En este caso, los glicolípidos tienen la misma estructura de un triglicérido, es decir, ácidos grasos pegados a una molécula de glicerol. No obstante, en el último terminal, en el último carbono, tiene pegado un azúcar, de ahí el nombre glico, quiere decir azúcar, azúcar pegado a un lípido. Importante los galactolípidos, que hacen parte de la mayoría de los forrajes. Y aquí vemos una clasificación general, algunos también los clasifican como lípidos saponificables y lípidos no saponificables, que en general son estos asociados. Estos asociados, lípidos asociados, son, digamos que cumplen algunas funciones especialmente reproductivas en los animales y de defensa para las plantas. Por ejemplo, los esteroides son lípidos y hacen parte de una cascada metabólica que inicia con la síntesis de colesterol. Tenemos, por ejemplo, la progesterona, que es vital para mantener la preñez en las hembras, ¿cierto? La testosterona, producida por machos y hembras, pero en el caso de los machos se expresa en mayor cantidad, y todos son derivados del colesterol, de la vía metabólica del colesterol, de ahí la importancia. El colesterol es un lípido, no obstante, no es malo per se, él es el precursor de muchas sustancias importantes. Las proteínas son biomoléculas que presentan la estructura más compleja de todas. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es tal vez la gran diferencia con las demás. Y en general tienen las siguientes características. Son cadenas formadas por aminoácidos. Un aminoácido es la unión, como su nombre lo indica, de un grupo amino y de un grupo ácido. Cuando yo uno 2 o más aminoácidos, formo un péptido. Y cuando yo formo 2 o más péptidos,
formo tripéptidos y posteriormente cadenas proteicas. Por ejemplo, aquí vemos una cadena proteica que es una típica estructura primaria, donde cada una de estas bolitas que ustedes ven ahí de esa cadena representa un aminoácido. Esa es la estructura primaria de la proteína. Cuando yo la pliego en forma de hélice, es decir, formo una trenza, se genera lo que se denomina la estructura secundaria de la proteína. Las proteínas que tienen esta estructura tienen una función totalmente diferente. ¿Y qué pasa cuando yo al final cojo esa estructura que se plegó como una hélice y la doblo en su propio eje, generando un nudo? Formo la estructura terciaria de la proteína. Este tipo de proteínas ya tienen funciones mucho más importantes, catalíticas y hormonales, y cuando yo uno 3 o más estructuras terciarias de proteína, formo una estructura globular que se conoce como estructura cuaternaria de la proteína. Como yo les dije, ellas están compuestas de aminoácidos. Los aminoácidos que componen la proteína se dividen a modo general entre esenciales y no esenciales. El concepto es muy sencillo, los aminoácidos no esenciales son todos aquellos que un organismo puede sintetizar y los esenciales son aquellos que deben ir incluidos en una dieta en el caso de los animales. Principalmente, ¿cuáles son los aminoácidos más esenciales? Lisina y metionina para el caso de los animales. Y aquí vemos que la estructura influencia la función de las proteínas. Por ejemplo, las simples, es decir, las que tienen estructura primaria, van a simplemente ser uniones de aminoácidos, mientras que las conjugadas ya son cadenas polipeptídicas más complejas. Las fibrosas tienen una estructura casi siempre terciaria y cumplen una función de estructura, es decir, le dan volumen ya sea a una planta o a un animal. Y las globulares, es decir, las que tienen estructura cuaternaria, son proteínas generalmente de transporte o movimiento y de estructura. Sin embargo, hay muchas otras funciones para las proteínas de transporte, como la albúmina, la mioglobina, de movimiento como la miosina, de catálisis como las enzimas. Recuerden ustedes que las enzimas generan un cambio entre un sustrato y un producto, pero ellas también pueden, aparte de generar rompimiento, generar síntesis de moléculas. También hay algunas proteínas como la insulina que funcionan como hormonas. Entonces, la estructura genera un cambio en la función. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina y la clorofila, estructura similar, pero con un átomo diferente en el centro de su estructura. En el caso de la clorofila es el magnesio y en el caso de la hemoglobina el hierro. Las vitaminas, como su nombre lo indica, tienen el centro de su estructura son aminas y son aminas vitales, de ahí su nombre. Son vitales para la supervivencia de plantas y de animales. En su gran mayoría necesitan ser incluidas en una dieta, sin embargo algunos microorganismos sintetizan algunas vitaminas. En el caso de animales superiores como nosotros, podemos sintetizar la vitamina D al tomar la luz del sol. Esa es probablemente la única vitamina que podemos sintetizar, el resto tenemos que consumirlas. ¿Cuál es la diferenciación entre vitaminas? Las que son hidrosolubles y liposolubles. Como su nombre lo indica, pues las liposolubles no son solubles en agua, ¿cierto? En las liposolubles tenemos la vitamina A, la D, la E y la K, mientras que en las hidrosolubles tenemos básicamente el complejo de la vitamina B, que compone entre 8 y 14 vitaminas. Tienen diferentes funciones. A modo general, algunas de las vitaminas hidrosolubles funcionan como cofactores. Ya vamos a ver más adelante qué es un cofactor. Aquí vemos la división entre liposolubles e hidrosolubles y aquí vemos algunas estructuras. Obviamente, pues esas estructuras no es necesario que se las aprendan, sin embargo, vean ustedes que casi siempre son anillos cíclicos y que hay algunas bacterias que pueden sintetizar. Por ejemplo, las bacterias ruminales, las bacterias que están en los estómagos de las vacas, pueden sintetizar vitamina K, ¿cierto? En los vegetales se puede sintetizar la vitamina K1 y hay otras vitaminas que son sintéticas, ¿cierto? Estas son las estructuras de todas las vitaminas del complejo B, ¿cierto? Ácido pantoténico, biotina, ácido ascórbico, que es la vitamina C.
La vitamina C no hace parte del complejo de la vitamina B, pero también es hidrosoluble. ¿Listo? Como les dije, algunas vitaminas, ojo, y algunos minerales también funcionan como coenzimas o cofactores. Recordemos, una enzima, esquematizada por este globito amarillo, toma un substrato que está aquí de color violeta y se va a unir a él y lo va a transformar en un producto cualquiera. Pero hay unas sustancias que ayudan a la enzima y se llaman coenzimas o cofactores. ¿Qué tipo de sustancias son esas? Casi siempre derivados de vitaminas o de minerales. No todos los cofactores son vitaminas ni todos los cofactores son minerales. Básicamente ellos ayudan a que se dé esa unión. Por ejemplo, aquí tenemos el nicotín adenín dinucleótido, el NAD, y él se une y genera un cambio y se genera un producto de esa reacción. Esa es la forma en que ayudan los cofactores o coenzimas la función de las enzimas. Aquí tenemos un ciclo que lo vamos a ver más adelante, que es la glicólisis y posteriormente el ciclo de Krebs. En cada una de estas reacciones actúa como cofactor una vitamina. Finalmente, los minerales, tenemos básicamente una división entre macro y microminerales. ¿Por qué se da esa división? Los macrominerales son los que se encuentran en mayor cantidad en una planta o los que un animal necesita en mayor cantidad. Casi siempre los macrominerales son el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio, el azufre y el cloro. Y los microminerales tenemos el hierro, el manganeso, flúor, yodo, cobre, zinc, que básicamente se requieren en menor cantidad pero tienen unas funciones especiales. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una división, eso lo pueden revisar ustedes en la presentación, pero básicamente la explicación de por qué son macro o micro es por su contenido. Miren ustedes, por ejemplo, en tejido vegetal, ¿qué es lo que más se encuentra? Carbono, hidrógeno, oxígeno, y luego vienen los macrominerales, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Los minerales, como les dije, funcionan también como cofactor, especialmente los microminerales como zinc, magnesio, cobre y manganeso. Ayudan al gradiente con potencial eléctrico, es decir, a la transmisión nerviosa, especialmente el calcio y el magnesio, aunque pues obviamente el sodio también por la bomba sodio-potasio. La regulación de la presión osmótica, como les comentaba, por la bomba sodio-potasio, y la regulación del volumen celular. En la naturaleza los encontramos disociados en iones, que pueden ser aniones o cationes. Casi siempre los cationes se encuentran en forma de sales. Listo, hasta ahí no es necesario pues que se graben esa información, pero sí que... Y finalmente, lo último de la charla es dónde encontramos esas biomoléculas. Recordemos que les hablé de un polímero como la celulosa, que lo encontramos en todas las células vegetales, es decir, todo lo que sea vegetal tiene celulosa. Glicógeno, recordemos que lo encontramos en tejido adiposo. ¿En qué parte de la planta vamos a encontrar esos carbohidratos? Por ejemplo, el almidón se encuentra al interior de la célula vegetal en unos globitos, como se ve ahí en la foto. La hemicelulosa, junto con la celulosa y la pectina, son los tres principales carbohidratos que vamos a encontrar en la pared celular de las células vegetales. Recuerden ustedes que las células vegetales tienen un citoplasma envuelto por una pared celular. En esa pared vamos a encontrar celulosa, hemicelulosa y pectina. También vamos a encontrar una sustancia que se llama lignina, que ya la vamos a ver por acá. Perdón. Esta es la lignina, como ustedes se dan cuenta es una estructura muy compleja, es totalmente indigerible para los animales superiores, solo algunas bacterias pueden con ella, ¿cierto? Pero no es un carbohidrato, la lignina no es un carbohidrato y hago esa aclaración. Esto es básicamente como se encuentran en la pared celular, ¿cierto? Aquí como se encuentran los granos de almidón. Esta es una estructura típica del almidón que está compuesto por dos subunidades, amilosa y amilopectina, donde los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 son los que generan esas uniones. En las semillas, ya a nivel macro en una planta, los carbohidratos casi siempre van a estar en las semillas, en los frutos y en los granos. ¿Listo? En los tubérculos, muy importante, yuca, papa, ¿cierto? Vamos a encontrar muchos carbohidratos.
¿Dónde encontramos lípidos? Básicamente en todas las membranas de tejidos animales y vegetales vamos a encontrar lípidos por los fosfolípidos, ¿cierto? Los glucolípidos o glicolípidos también se encuentran en los forrajes, como yo les comentaba. También son una sustancia de reserva, por tanto la podemos encontrar en vacuolas y también en unas estructuras que se llaman glioxisomas. A nivel macro en la planta lo encontramos en la cutícula, ¿cierto? Es una estructura que genera impermeabilizante para que el agua no ingrese directamente a las plantas. Entonces ahí vamos a encontrar la cutícula, ¿cierto? Miren acá, justo encima de la epidermis, y eso permite que no haya intercambio directo de agua, porque si no, pues obviamente la presión osmótica estallaría una célula. Es básicamente lo mismo. Y aquí en los glioxisomas también tenemos un depósito que es al interior de las células vegetales, donde tenemos una gran reserva de lípidos que pueden ser convertidos a carbohidratos cuando se necesita energía de manera rápida para las plantas. ¿Dónde encontramos proteína? En todas las membranas plasmáticas o protoplasmáticas vamos a encontrar unas proteínas incrustadas o proteínas de membrana. ¿Dónde más los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar, por ejemplo, en vacuolas. Por ejemplo, en retículo endoplasmático vamos a encontrar también una gran cantidad de proteínas, pero sobre todo en ribosomas. Recordemos que en los ribosomas son donde se sintetizan las proteínas. Retículo endoplásmico, como les comentaba. Y en los peroxisomas también vamos a encontrar unas proteínas de tipo enzimático. Es muy parecido a la bilis que encontramos, por ejemplo, en los peces. Ese tipo de proteínas que se encuentran en los peroxisomas se liberan cuando la planta está en un gran estrés y eso puede llegar a generar muerte celular. ¿De qué manera se depositan eso? A medida que una planta crece, generalmente deja de depositar proteínas en su estructura celular, pero empieza a depositar mayor cantidad de carbohidratos. ¿Listo? Casi siempre, como les decía, esos carbohidratos los vamos a encontrar en el parénquima, raíces, bulbos, rizomas, tubérculos y semillas. En el caso de los animales, por ejemplo, los carbohidratos, ¿dónde los podemos encontrar? En el hígado encontramos el glicógeno, principal carbohidrato de reserva. Es un homopolisacárido. En la leche de los animales tenemos la lactosa. La lactosa es un azúcar, es un carbohidrato que está compuesto por 2 unidades sencillas, ¿cierto? Únicamente los mamíferos pueden sintetizarlo. La glucosa, en la sangre de todos los animales tenemos glucosa que está controlada por la insulina y el glucagón, que son 2 hormonas de tipo proteico que se sintetizan en el páncreas y ellas controlan el nivel de azúcar en sangre. Cuando hay un alto nivel de azúcar en sangre, la insulina actúa para que el hígado capture toda la glucosa. Y cuando hay mucho, ya se almacenó la cantidad suficiente de azúcar en el hígado y en los tejidos, el glucagón se dispara para que ese azúcar que está almacenado vuelva a la sangre y de esta manera los niveles de azúcar se mantienen en la sangre. Importante la glucosa porque es la única fuente de energía para el cerebro. Finalmente los lípidos lo encontramos en el tejido adiposo, esto es una muestra de tejido adiposo. También en todas las células, en las membranas celulares, tenemos doble capa de fosfolípidos. En las sales biliares es algo muy parecido a los lípidos y hacen una función de transporte y de digestión de las grasas de las dietas. Por ejemplo, los kilomicrones o lipoproteínas, ¿cierto? Aquí tenemos la diferenciación, son lípidos contenidos en unas estructuras en forma de bolas, por así decirlo, cuyo mayor tamaño está representado en el kilomicrón y cuyo menor tamaño en la lipoproteína de alta densidad. Cuando ustedes van a hacerse un examen de colesterol, a ustedes les van a salir 2 tipos de resultados, HDL y LDL. El HDL representa una molécula que se llama lipoproteína de alta densidad. Eso quiere decir que el cuerpo de un animal o de un humano está transportando grasas de manera eficiente porque tiene una gran cantidad de proteínas que lo envuelve. Si ustedes se dan cuenta en esta bola, tenemos un poquito de proteína acá. Pero en esta que es mucho más chiquita la grasa, representado por lo amarillo, está, digamos que rodeada por mayor cantidad de proteína. Este HDL es el que se conoce como colesterol bueno.
El LDL y el VLDL es el denominado colesterol malo, porque tiene mayor cantidad de grasa y menor cantidad de proteína circundando. Eso más adelante lo vamos a ver en las vías metabólicas. En la leche de todos los animales, de todos los mamíferos, la grasa se organiza en forma de micela. ¿Una micela qué es? Una bola de grasa cubierta por proteína. ¿Y la proteína por qué? Porque la proteína sí es soluble en agua, mientras que la grasa no. Entonces eso es una organización micelar que permite que la grasa sea transportada en el agua. El colesterol, ya lo habíamos hablado, la importancia en la derivación de sustancias de tipo reproductivo. Esto es básicamente una lipoproteína. Aquí vemos la vía metabólica por la cual el colesterol es digamos que el precursor para la progesterona, la testosterona, pero también para otras sustancias como el estradiol, el cortisol en momentos de estrés, el estradiol supremamente importante para las hembras, para que ciclen. Y finalmente, la proteína, donde la vamos a encontrar en el músculo, en el músculo de los animales, en los 3 tipos de tejido muscular que hay, liso, estriado y cardíaco, ¿cierto? Y allí es donde vamos a encontrar la gran mayoría de proteína almacenada a nivel corporal en los animales. Con esto concluimos la charla. Cualquier duda, yo voy a estar totalmente disponible para que ustedes la hagan por medio del tutor práctico y espero que se haya entendido el tema y que ustedes puedan utilizar estas explicaciones para preparar de mejor manera su examen final. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo institucional o pueden comunicarse vía Skype. Los datos de contacto los tiene el tutor práctico y les agradezco su tiempo.